Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia. Gabriel, bienvenido al programa, buenos días. Buen día, Cindy, contento como siempre de estar en el programa y pues cumpliendo con el compromiso que hemos asumido la anterior semana de analizar en estos dos aspectos, en estos dos ámbitos que son la salud y la educación, los programas de gobierno de estas tres principales fuerzas como Ser Más, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No. Así que pues a empezar esto que hayamos comprometido. Muy bien, vamos a empezar con el tema de la salud que veíamos hace un momento nada más en la unidad móvil. Hay varios sectores que se están movilizando en torno a todo este conflicto que se viene llevando en torno a la salud. ¿Cuál es la propuesta en cuestión de salud? Hablando, empecemos con el movimiento socialista en cuestión de salud. Mira, Cindy, creo que hay que hacer una valoración también de la prioridad que amerita la salud para estas tres principales fuerzas y cómo lo han expresado en sus programas de gobierno. Esto es fundamental, porque mientras el movimiento al socialismo llama a sus propuestas pilares, Bolivia Dice No las llama urgencias y Comunidad Ciudadana las llama soluciones y soluciones urgentes, ¿no? ¿En qué lugar de sus programas de gobierno han posicionado la salud de estas tres principales fuerzas? Eso es muy importante porque te da una luz, un panorama de la importancia que tiene la salud para estas tres principales fuerzas. Para el movimiento al socialismo, la salud se encuentra en el pilar número 3 de su programa de gobierno. Para Bolivia Dice No, se encuentra en la urgencia número 7 y para Comunidad Ciudadana se encuentra en la urgencia número 13. Entonces, ni siquiera se encuentran en el top 5, digamos, para las dos principales fuerzas opositoras. Y es también, como tú muy bien lo acotabas, importante ver un poco de qué es lo que están proponiendo en torno a esto, ya algo concreto, ¿no? Porque mientras alguna fuerza política está proponiendo casi de forma retórica o filosófica, el movimiento al socialismo está planteando consolidar el sistema único de salud, que se articule además con los diferentes programas de salud que se han venido desarrollando todos estos años, esto en la parte del cómo se va a hacer, digamos, ¿no? Y en la parte estructural siguen con la consolidación, construcción de hospitales, equipamiento de hospitales, mejorar los niveles de salud, los programas de educación sexual y educación reproductiva que son muy buenos, articulándolos todos a un sistema integrado de salud que, como lo hemos visto en el reportaje anterior, ¿no? El compañero que estaba ahí en la unidad móvil, ha sido difícil, un proceso que está tardando mucho en tener un andamiaje de todos los sectores involucrados, porque a veces nos ponemos del lado de los médicos, a veces nos ponemos del lado del gobierno, pero nadie se pone a pensar en lo que son los pacientes, ¿no? Tú muy bien lo explicabas. La población en general. La población en general requiere de un sistema de salud, sí, gratuito, sí, integrado, pero también de calidad y a la vez eficiente y efectivo. No nos sirve de nada tener un sistema único de salud si no tienes que esperar, digamos, toda la mañana o toda la tarde para que te atiendan, ¿no? Entonces creo que engranar eso es importante, pero el movimiento al socialismo tiene un pilar bastante claro en ello, ¿no? Eso respondiendo a tu inquietud. Y bueno, las otras dos fuerzas, Bolivia Dice No, como lo decíamos, se encuentra en la urgencia número 7 y llama mucho la atención el ámbito retórico de su propuesta, porque parte en su programa de gobierno sobre la salud y dice, acá lo tengo anotado precisamente, nuestro gobierno aplicará una cirugía mayor en la salud pública. Esa es su propuesta, digamos, de Bolivia Dice No. Entonces, ¿qué está haciendo? Filosofía, poesía en su programa de gobierno, no se entiende mucho, ¿no? La principal característica y rasgo sobre Bolivia Dice No con relación a la salud es precisamente la descentralización, ya que en su programa general como tal plantea enfatizar más las autonomías con la federalización, ¿no? Así que en esa misma línea plantea también la descentralización de la salud. Comunidad Ciudadana es interesante porque refleja la antítesis del SUS y te lo dice de forma muy concreta en el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana, cuando refiere que el SUS es un espejismo, dice, tal cual, así está escrito en su programa de gobierno, ¿no? Y te plantea disasociar un poco esta integralidad de la salud y partirla en dos ámbitos diferenciados. Propone en un solo párrafo este programa de salud que te decía, una crítica al SUS que lo llama espejismo, y hace una división que es fundamental entre la prioridad de la salud pública en dos niveles. El primer nivel es de orden epidemiológico exclusivamente y el segundo nivel para enfermedades no infecciosas, cardíacas, obesidad y otras. Es más que está tratando de partir un poco el sistema integrado de salud y pues no es una idea que está ahí a la mesa y para que la lean y
y planteen y analicen los votantes, pero es más o menos a grandes rasgos lo que te están planteando estas tres fuerzas políticas en lo que refiere a la salud, ¿no? Que es importante también leerlo y bueno, acá lo tratamos de analizar, pero también es fundamental que la ciudadanía entre a la página del órgano electoral plurinacional y ahí busque, ¿no? Claro. Descargas el programa de gobierno, pones control F, salud, y ahí encuentras todo lo que te dicen los partidos sobre la salud. Por ejemplo, un hecho anecdótico, cuando yo estaba buscando una comparación sobre seguridad ciudadana, por ejemplo, busqué en el buscador de los 3 PDFs, del Movimiento al Socialismo, de Comunidad Ciudadana y de Bolivia Dice No, y pones seguridad ciudadana y encuentras en el programa de Comunidad Ciudadana solamente 2 menciones a seguridad ciudadana, ¿no? Y eso es preocupante también, ¿no? Mientras que en los otros programas de gobierno sí los encuentras en reiteradas 20 búsquedas, 25 búsquedas. Entonces, ver eso también es un indicador interesante para analizar qué nos están proponiendo estas fuerzas, ¿no? Okay, yo creo que lo que le decíamos a toda la población, ustedes tienen que estar realmente informados de qué es lo que están proponiendo todos los candidatos para que ustedes realmente puedan tomar una buena elección, una buena decisión el próximo 20 de octubre. Analizábamos el tema de la salud en torno a las necesidades quizás de la población. Sin embargo, hay un sector en este momento que está en conflicto, que es el sector médico, que está haciendo de diferentes solicitudes al gobierno. No se logra no llegan a un acuerdo, no solucionan este conflicto los médicos. ¿Hay algo tal vez que nos hablen esos 13 programas de gobierno en torno a los médicos? Porque yo me imagino que igual los médicos en este momento, porque ellos mismos dijeron, estamos pensando, esperando ver qué nos proponen para ver nuestro sector a qué agrupación va a apoyar, a qué partido político en las elecciones. Sin embargo, ¿qué les ofrecen a ellos? Sí, mira, Cindy, es clave entender esto de los actores involucrados, lo que hemos hablado, ¿no? Población, médicos y gobierno, obviamente, ¿no? Que tiene que estar muy bien articulado. Creo que la propuesta, que también por su extensión en el marco de la salud del movimiento al socialismo, expresa un andamiaje con el movimiento de los médicos, y precisamente por eso se dan estas tensiones. Las tensiones de intereses adversos, contrapuestos, se dan precisamente cuando se está construyendo algo. Cuando tú tienes intereses que no están contrapuestos o que pareciera que todo está en tranquilidad, es porque no están funcionando quizá de forma adecuada las cosas, y por eso cada quien está conforme con esa aparente estabilidad que se nota. Yo creo que, mira, los médicos tenían una función y una misión muy importante de articular a la población, y la anterior semana estaban festejando, en plenos festejos, mientras la población requería realmente de una solución inmediata, ¿no? ¿Por qué no priorizar el diálogo con el gobierno que priorizar una fiesta, por ejemplo, ¿no? Creo que también ahí hay que llamar a la población la atención a que ellos también den vida a sus derechos de salud, porque los derechos podemos tener muy buenas leyes, podemos tener un muy buen cuerpo legislativo, legislación de primer orden, pero si uno como población no le da vida a esos derechos, pues se quedan simplemente en la letra muerta de la ley, ¿no? Entonces tenemos que empezar a articular como pacientes la posición que vamos a tener en torno a estos diálogos que se están desarrollando entre el gobierno y los médicos como tal. Yo creo que es fundamental eso de, como población, sentirnos pues responsables también de esta construcción que se está dando, y obviamente yo creo que la más coherente es la del movimiento al socialismo. Quizá esta función de descentralización de la salud ya se está dando en diferentes niveles. Tenemos un nivel municipal, por ejemplo, que ha tratado de hacer grandes esfuerzos acá en La Paz. En Santa Cruz ha tenido muy buenos, la gobernación de Santa Cruz, por ejemplo, con hospitales de gran nivel de infraestructura, pero todas esas articulaciones se tienen que dar en el nivel central, departamental y municipal, ¿no? Creo que eso es fundamental y eso es clave para entender una salud que beneficie precisamente a los paseños, a toda la población, ¿no? Claro, a los bolivianos en general. A los bolivianos en general. Y otro tema que nos preocupa es sobremanera es el tema de la educación, sobre todo. Nosotros en el transcurso de todos, de este último mes sobre todo, hemos tenido diferentes candidatos que vienen al programa a hablarnos sobre los planes de gobierno que tienen, candidatos a diputados, a senadores, y se hace mucho énfasis en el tema de la educación, el tema de la educación a los niños,
a los jóvenes, pero también hablando ya de una educación más superior, es decir, quizás a madres que no tuvieron la posibilidad de tener una carrera, digamos, y que por eso siguen aferradas a la pareja, digamos. Entonces, hablando del tema de educación, ¿qué podemos destacar de estos 3 planes de gobierno? El movimiento al socialismo lo prioriza en el pilar número 3 también, lo que es educación, y hace énfasis en involucrar a todos los actores de la educación. Esto es clave, más o menos en la línea de lo que hablábamos hace un momento, el hecho de formar tanto a los profesores, como también involucrarse en la formación primaria y secundaria, ¿no? Esto a partir también, recordarás tú, Cindy, con los programas de capacitación que se les ha dado, por ejemplo, a nivel de licenciatura y de posgrados a los profesores con el Profocom, ¿no? Fue realmente importante y también causó revuelo porque los profesores en determinado momento tuvieron cierto rechazo, ¿no? A nadie le gusta volver a estudiar cuando eres mayor, digamos, y además volver a estudiar y presentar una tesis, ¿no? Y defender tu trabajo y después aplicarlo en tu ambiente laboral. Creo que esa lucha, esa disputa ha sido sí fuerte como la que se está dando ahora en salud, pero al final los resultados han sido a favor de los propios profesores y a favor de la propia educación como tal. No se ha cambiado la filosofía de la educación y eso creo que es clave. Resalto en el programa del Movimiento al Socialismo esa función y esa propuesta de involucrar a todos los sectores de la educación. La propuesta de Bolivia dice no, parte también de la descentralización, pero desde una visión más anglosajona, ¿no? Te dice deberíamos saber todos inglés desde el nivel básico y participar en estos exámenes y demás de convalidación y competencias internacionales y demás, que sí es buena propuesta, pero parte de un desconocimiento de la propia realidad social boliviana, ¿no? Tenemos que conocer la realidad social boliviana para recién plantear algo, ¿no? Creo que no existen los modelos foráneos que te vengan a traer de Estados Unidos o de Inglaterra y traten de incorporarlos acá en Bolivia si no reflexionas sobre la realidad que se está dando. Y en eso peca mucho el proyecto sobre educación de Bolivia. Dice, no, el de Comunidad Ciudadana me parece que tiene una visión clara, enfocada fundamentalmente a la inserción laboral. Ellos dicen, muy bien, hay que generar una educación para el mercado laboral, dicen, ¿no? Entonces, su visión en una línea de liberalismo económico es totalmente clara, ¿no? No nos sirven mucho los profesionales, digamos, o que se sigan especializando y demás, si no se van a insertar inmediatamente en el mercado laboral. Y eso es también clave para entender cómo se va moviendo el andamiaje de una sociedad que libera todo su mercado y entra el mercado laboral precisamente, ¿no? Entonces, creo que esas 3 diferencias así a grandes rasgos de lo que es educación para estas 3 principales fuerzas. Y alguna de estas propuestas quizás nos habla del tema de valores, de poder meter más el tema de los valores en la currícula escolar, tal vez tema de cultura ciudadana, porque yo creo que eso es algo que nos estamos dando cuenta que se está perdiendo en la población en general. De ahí es que surgen esos casos de feminicidio, de infanticidios, ahí es donde podemos ver el tema de la delincuencia que empiezan a robar desde que son muy niños, y es porque hace falta el tema nuevamente de los valores y de cultura ciudadana. Algunos hace mención a esto, tal vez de meterlo en la currícula escolar. ¿O no? De forma muy sucinta la realiza, ¿no? Los valores educativos, pero creo que, Cindy, el principal problema que tenemos en educación y en valores, que tú muy bien lo enfatizas, es el hecho de que la parte estructural y la parte superestructural. Nuestra sociedad ha estado creciendo a pasos agigantados en todo lo que es económico. A medida que va creciendo una ciudad, un país, obviamente estos casos de feminicidios, asesinatos y demás también van incrementando. Si no se tiene de la mano también un trabajo superestructural. Y en todo lo superestructural entra cultura, entra educación, fundamentalmente. Creo que ese es el error que ha cometido, digamos, nuestra sociedad en su evolución de los últimos años. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho en lo que es economía, estabilidad económica, modernización de todos los teleféricos y todo demás, pero no hemos avanzado a la par con los valores y lo superestructural, todo lo que es la cultura, todo lo que es la educación. Entonces creo que el gobierno que entre, el gobierno que venga, y estos programas como tal, de cierta forma, lanzan también esa
búsqueda de mayores valores ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no basta solamente la economía, ¿no? No basta solamente la estabilidad económica, sino que esa estabilidad económica y ese desarrollo tiene que estar acompañado de estos valores que tú muy bien lo decías, y queda mucho trabajo por hacer en educación y en cultura fundamentalmente. La educación y la cultura moldean el pensamiento, y al moldear tu pensamiento moldean también tus valores y tu forma de comportamiento social. Así que creo que eso es también algo que tienen que apuntar los futuros gobernantes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Gabriel. Y bueno, ya para despedirnos, ya estamos llegando al final del programa. Una apreciación rápida sobre las últimas encuestas que, bueno, nosotros lo dimos a conocer al empezar el programa, en la que se ve que si bien se mantienen en primer lugar el movimiento del socialismo, en cuestión de la población, de preferencia de voto de la población. En segundo lugar, comunidad ciudadana. En tercer lugar, se mantiene Bolivia, dijo no, pero lo que llama la atención es cómo bajó en cuestión de porcentajes. Y en un cuarto lugar creció el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Así, solamente para terminar y para concluir. Sí, es interesante analizar esta tendencia porque siempre debemos recordar, como lo hemos venido diciendo en los anteriores programas, Cindy, el hecho de entender toda la película que te arrojan las diferentes encuestas. No solamente quedarnos enfocados en una o dos o tres, sino hacer una validación y una valoración de todo el conglomerado de las encuestas, ¿no? Y en esto podemos ver el fenómeno interesante que se repite en todas las encuestas, que es la subida del candidato Chi. ¿Por qué? Porque quizá él está reflejando el choque hacia el status quo político, ¿no? Representado por el movimiento al socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no, a pesar de que también el candidato Chi deviene de las viejas lógicas políticas, se ha juntado con otros políticos conservadores, el mismo partido al que representa, Partido Demócrata Cristiano, también tiene unos valores conservadores, pero de cierta forma tiene ciertos gatillos mentales, fundamentalmente mediáticos, que activan a toda esa población reaccionaria a estos nuevos valores que se han incorporado en la sociedad. Entonces es un choque de valores y antivalores, ¿no? Y lo que propone Chi exacerba los ánimos de toda esa gente que se creía, digamos, oculta, pero que al tener un representante sale a la luz, y por eso también el apoyo. Juro que es la última pregunta, y ella me dice que lo corte, pero ¿será que eso también se debe a que las otras propuestas de los otros partidos políticos dejan mucho de lado el tema de la religión, y las personas que son más religiosas, digamos, son más metidas en el tema del catolicismo, el cristianismo, no sé, se han sentido identificadas con Chi, porque tal vez los otros partidos políticos se olvidaron un poco de ese tema? Puede ser, Cindy, puede ser un factor importante, pero no creo que existan personas con valores religiosos muy bien marcados y que sean misóginos y que sean racistas y que sean odiadores de las mujeres, como es Chi, ¿no? Entonces, el mismo Chi en sí tiene esos valores altamente religiosos, pero a la vez también ese choque y esa confrontación con el trato hacia la mujer, por ejemplo, ¿no? Que es preocupante. Sí, bueno, es algo que aún lo continuaremos analizando, y el siguiente lunes estará con nosotros Gabriel también, para que podamos hablar sobre otros puntos de estas propuestas de gobierno de los partidos políticos. Los programas, ¿sí? Perfecto, Cindy. Muy bien, perfecto. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia, tocando precisamente